¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en una edición más de Asiento Extra, aquí donde vamos a estar compartiendo con ustedes pues diferentes temas, como suele ser durante la semana en este programa, pues desde la política, que es lo usual para los lunes, pero bueno, para hoy vamos a tener también un tema de análisis. Hace unos días en el programa En Contexto les estábamos hablando sobre un informe que estaban presentando en Naciones Unidas de Costa Rica sobre discursos de odio y discriminación en este año 2025. Estaban revelando un récord de 2.1 millones de mensajes de odio que son destacados en redes sociales, principalmente en la red social X, o lo que era antes Twitter, que es la plataforma entonces que más discursos de odio y discriminación recoge, con un 58-59% aproximadamente. En general, pues a nivel del país se ha destacado un aumento del 16% con respecto al año pasado, y con respecto al año 2021 el aumento es de hasta un 400%. Pues sí, podemos decir que como efecto del auge de las distintas plataformas de redes sociales, de que hay una comunicación todavía más digital, pues los discursos de odio que quizás antes no se daban tanto a conocer, tal vez antes se quedaban más en el ámbito social, escolar, en ámbitos más privados, bueno, ahora se lleva entonces a las redes sociales. Ya vamos a tener a nuestro primer invitado, es Denis Castillo. Él es director ejecutivo de IRCA Casa Abierta, además es psicólogo. Casa Abierta, pues Instituto sobre Migración y Refugio LGBTI para Centroamérica, lo que busca también, porque de hecho esta es una población que dentro de los detalles que estaba revelando ese informe de Naciones Unidas, pues también incluía un aumento en cuanto a los discursos de odio contra la población sexualmente diversa, pero en general, pues también, lo decíamos, los discursos de odio se están dando por montones. Le damos la bienvenida a Denis Castillo, le agradecemos compartir con nosotros en este espacio, pues poder comentar, analizar un poquito qué es lo que está llevando a que se den este tipo de situaciones, que muestran un aumento, a pesar de que tal vez hay algunas poblaciones que no han tenido mayor señalamiento. Pero bueno, son cosas que van fluctuando a lo largo del tiempo. Denis, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes ante esta situación que nos revela este informe, pero muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias. Más bien, rápidamente contémosle un poquito a la gente sobre Casa Abierta, la iniciativa, en qué consiste y cómo también la población pues se va vinculando a estas áreas de lo digital, donde se puede decir cualquier cosa prácticamente. Sí, bueno, IRCA Casa Abierta es el Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica. Somos una organización basada aquí en San José. Acompañamos a personas migrantes y refugiadas, específicamente por orientación sexual o identidad de género, que vienen huyendo de los países de la región, ya sea de Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba, incluso de Rusia. Esto debido al aumento justamente de estos discursos de odio que se está dando a nivel mundial, por decirlo. El aumento de la violencia, el rechazo. Sabemos que en muchos países hay persecución y hay un aumento de crímenes de odio. En el caso de Honduras van más de 450 personas asesinadas por orientación sexual e identidad de género, lo cual esto hace que las personas huyan a países donde se les proteja el derecho a la vida. Sabemos que Costa Rica ha liderado estos procesos y avances importantes en materia de derechos humanos, y entonces el país a nivel de su Ley General de Migración y Extranjería protege por estas razones. Nosotros brindamos acompañamiento psicosocial, legal y también de tramitología migratoria. También tenemos un programa de empleabilidad y emprendimiento que les damos las herramientas para las que personas se puedan integrar aquí al país a través de diferentes alianzas estratégicas de la empresa privada y otras instituciones
que brindamos ese acompañamiento para que la persona se logre desarrollar, integrar y cumplir todo lo que es sus deberes y también derechos que tiene como personas aquí en el país. Uh-huh. ¿Qué piensa usted de lo comparte, verdad? De si bien son datos o le parece que tienen razón en cuanto a que haya un aumento del 400% en cuanto a los discursos de odio desde el año 2021 hasta ahorita, tomando en cuenta, porque también como para darle una definición a los oyentes, el tema de discursos de odio se ha definido por parte de Naciones Unidas como mensajes verbales, escritos por imágenes o conductas que utilizan lenguaje ofensivo o discriminatorio en contra de una persona por nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, lugar de origen, creencias o cualquier otra característica de su identidad, donde se incita, ¿por qué no?, al rechazo o a la exclusión, pero también a la violencia. Dígame. Sí, el aumento exponencial, digamos, de estos ataques que, bien como lo dice el informe, del 344%, es un crecimiento sostenido que ha reflejado este proceso de normalización del odio hacia la población LGTBIQ específicamente, ¿verdad? Lo vemos con suma preocupación. Estamos en un año de campaña electoral y lamentablemente somos el blanco para candidatos, candidatas de partidos políticos, que esto ha generado un ambiente hostil que afecta la salud mental, la credibilidad y justamente también la participación pública de las personas LGTBIQ y específicamente las personas trans, que en este momento, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido el blanco y cómo esto se ha aumentado. La plataforma de X es una plataforma en este momento hostil que estamos rodeados de odios. Esto ha alimentado la estigmatización y ha reforzado ese prejuicio, esta narrativa que asocia la orientación sexual y identidad de género como una enfermedad o un adoctrinamiento, fortalece esa percepción social discriminatoria que lleva a la conducción de una mayor exclusión, educación, empleo y acceso a servicios. Entonces, vemos que del riesgo del traslape entre lo digital y lo físico puede ocurrir en cualquier momento porque esto aumenta la violencia física y lleva a atentar contra la vida también. Es un fenómeno que, como bien está siendo documentado, y en otros contextos los discursos de odio actúan como una antesala a las agresiones materiales que se materializan. Ahora, entonces, sí estamos muy preocupados como organización porque ahorita tenemos un nodo social que es ahí donde esto se está aumentando. Ahorita que usted mencionaba la parte de la violencia física también, Denis, al inicio yo lo comentaba porque tal vez antes que no estaba tanto la parte de digitalización, que no estaban tanto las redes sociales y que lo primero aquí en nuestro país quizás fue en los tiempos de Hi-Fi y demás, ¿verdad? Donde inclusive pues para poblaciones, población sexualmente diversa, pero también para otras minoritarias, inclusive extranjeros, que bueno, ustedes también trabajan con población migrante. La situación podía ser difícil y quizás no se reflejaba porque no estaba tan en boga el tema digital, no estaba tan fácil y de tanto acceso que yo me diera cuenta que estaban faltándole el respeto a alguna persona de un lugar en particular en el país, ¿verdad? No, en este sentido, pues también, no es que antes no se dieran estas distintas situaciones, sino que ahora se tiene una oportunidad más y su opinión también. Las personas, creo que eso es una frase que se utiliza mucho, ¿verdad? Que detrás del teclado se dice cualquier cosa. Sí, efectivamente, las personas como que tienen ese valor, ¿verdad? Porque no les está viendo nadie, no se están dando cuenta, solo si su perfil, incluso sabemos que hay perfiles que no tienen fotografías, que no pueden ser identificados, entonces hay un anonimato, ¿verdad? Entonces la persona se siente con más valor. Pero como experiencias que comentaba anteriormente de países vecinos, que no nos podemos ir tan lejos de lo que está pasando, que justamente este discurso de odio se materializa, porque no buscan una red social para cometer ese delito, sino que van directamente a atentar contra la vida de la persona, ¿verdad? Que yo lo mencionaba en el caso de Honduras, que las personas son asesinadas, ya sea por las personas militares o la parte social, ¿verdad? Y cultural. Y no podría decir que no estamos lejos de poder llegar aquí en Costa Rica si esto aumenta. Entonces, es un trabajo, ¿verdad?, que como organización tendríamos que estar
realizando, de hacer ese llamado a no normalizar el odio, ¿verdad? No podemos retroceder en estos avances de igualdad que el país ha tenido. Necesitamos que tanto el Estado, los medios, la sociedad contribuya como a generar estas narrativas inclusivas de proteger esta democracia y derechos humanos. En este trabajo que han hecho ustedes, ¿cuánto tiene usted de estar con Casa Abierta? Ya llevamos más de 8 años. ¿Y en general el proyecto? Sí, correcto. Ok. En este tiempo, entonces, ¿qué es lo que dice la gente con la que ustedes trabajan sobre esa discriminación? Y ahora sí, viniéndonos un poquito más a la parte de las redes sociales, ¿qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que tienen estos mensajes de odio? ¿Por qué hay tanto odio? Sí, ¿verdad? Sabemos de que hay un imaginario social donde viene y dice, bueno, es que el extranjero viene a quitarnos el trabajo, o se vienen a aprovechar de los recursos, o vienen a saturar los sistemas, o vienen a hacer X o Y situación que tal vez alguna persona ha hecho y se juzga o se generaliza, ¿verdad? Entonces, o cuando sale una nota, ¿verdad? Que el titular sea amarillista, por decirlo, entonces eso provoca aún más. Creo que el informe también lo menciona, y en estos últimos años, ante el nuevo cambio administrativo de los Estados Unidos, ha aumentado aún más en el tema, aunque si bien es cierto en Costa Rica ha disminuido la xenofobia, pero probablemente el blanco se esté disparando ahora al grupo de personas LGTBIQ. Incluso el informe menciona a las mujeres que están en puestos de toma de decisión, en temas de poder, ¿verdad? Entonces, por ahí probablemente que estén buscando estos ataques, pero nosotros lo hemos visto y hemos recibido también comentarios xenofóbicos o de odio en nuestras redes sociales, señalando de que estamos generando la migración o contribuyendo a la migración, y otros comentarios que en años anteriores no lo veíamos, ¿verdad? Entonces, eso es una alerta, ¿verdad? De cómo el discurso se propaga y cómo estamos rodeados ante esta situación, y que nosotros lo vemos en redes, por ejemplo, de Facebook o incluso de Instagram, pero es curioso porque son perfiles que no cuentan muchas veces con una fotografía, sino que ponen algún paisaje o otra imagen, de lo cual se esconde la persona, ¿verdad? Pero sabemos que desde la computadora o desde lo virtual a la realidad es una línea muy delgada de que se pueda materializar algún tipo de agresión. ¿Cómo se analiza entonces el perfil de una persona que hace este tipo de comentarios y que se deja decir lo que sea en las redes sociales a través de un perfil como estos que usted nos describe? ¿Qué podemos pensar y analizar igualmente, pues el mismo trabajo que hacen ustedes de alguien que genera este tipo de comentarios? Sí, es complejo, ¿verdad? Porque muchas veces las cuentas están privadas, ¿verdad? No están públicas para decir, bueno, cuáles han sido los posts o los comentarios que ha generado o que ha realizado. Probablemente generan perfiles falsos para dedicarse solo a promover este tipo de discurso, lo cual nos deja de que, bueno, estamos a poca defensión, por decirlo, porque ya Facebook ha eliminado algunos algunos filtros que tenía para eliminar cualquier discurso de odio. Ahora se puede. Igual Instagram, ¿verdad? Aunque tiene algunos ciertos perfiles, ¿verdad? Entonces por ahí podemos notar que también la importancia de cómo estas redes pueden proteger o pueden asegurarnos que estos discursos no se aumenten, ¿verdad? Entonces, es poco complejo, ¿verdad? En nuestro caso como organización, que también no contamos con herramientas sofisticadas en materia de ciberseguridad, o que puedan estar haciendo este filtro para que no puedan estar llegando a nuestras redes sociales, como tal vez estas otras empresas o estas otras personas tienen toda esa capacidad de inteligencia de ciberseguridad para poder generar estos discursos a través de estas redes sociales. Y pues también con respecto al tipo de mensaje que se entrega, ¿cuál es o cómo lo reciben las mismas personas o las que son víctimas igualmente en esa conversación de ustedes, y cómo se trabaja el poder canalizar y hasta aprender a ignorar este tipo de mensajes? Sí, correcto. Digamos, desde
un enfoque psicológico, por decirlo, el discurso de odio hacia las personas, ¿verdad? El LGTBIQ específicamente que acompañamos y atendemos, no son simplemente opiniones en redes sociales, son mensajes que hieren porque van desde la autoestima, generan ansiedad, un miedo y un fuerte sentimiento de inseguridad. La exposición constante a este tipo de violencia digital puede provocar aislamiento social, hasta un pensamiento de situaciones suicidas, porque le puede reactivar algún tipo de situación que haya vivido en el pasado, y esto se traslada a la vida cotidiana, ¿verdad? Que limita la libertad de las personas a ser expresadas, porque si hace un comentario o se manifiesta abiertamente, hay personas de que se toman la molestia obviamente de revisar el perfil y ver y sacarle cosas de lo personal, lo que haya podido publicar. Y entonces es ahí donde tiene un gran impacto. Desde IRCA Casa Abierta nosotros acompañamos a quienes enfrentan estas consecuencias, pero también hacemos un llamado, ¿verdad? Que contribuyan con narrativas que fortalezcan la salud mental. Nosotros tenemos un equipo y una área de personas psicólogas profesionales que brindamos este tipo de contención, de acompañamientos en casos que pues, se puedan ver afectadas por este tipo de situaciones, porque la población que nosotros acompañamos es una población joven, ¿verdad? No pasa de los 35 años, entonces manejan redes sociales, están en redes sociales, están en el mundo digital, ¿verdad? Entonces están con eso, ¿verdad? Y se enfrentan a esta violencia digital. Se recomienda, se les hace la recomendación también, que pensaría yo que es lo ideal, no sé, el evitar confrontar este tipo de mensajes. A ver, a veces uno ve comentarios en redes sociales que uno dice, quisiera escribirles de todo, pero será mejor quedarse ahí quedito. Sí, efectivamente, ¿verdad? La confrontación, como decirnos, violencia genera violencia, ¿verdad? Entonces, tratamos de que en algunas capacitaciones orientarles, tenemos experiencias con otras alianzas que hemos realizado, algún tipo de capacitación, cómo poder manejarlo, esta situación compleja al tema de responder, si es acertado responder o no, por el tema de la provocación, y lo cual esto también pueda generar un desgaste a la misma persona como tal, estar en eso, ¿verdad? Porque hay que hacer una inversión de tiempo, porque sabemos de que de un mensaje hay una respuesta, de esa respuesta hay otro mensaje y se da en eso, ¿verdad? Entonces tratamos con un tema también de seguridad, también orientamos el tema de los perfiles, cómo manejarlos, la misma población, por un tema también de seguridad. Hay población que sí no tiene ningún perfil en redes sociales, justamente por la situación en la que pueda estar atravesando, pero hay ciertas orientaciones y tips también que recomendamos por un tema de salud mental, ¿verdad? Como hemos mencionado, y también en la situación y en la era en la que estamos ante este aumento de discurso de odio. ¿Qué pasa cuando esos mensajes de odio son de personas conocidas y que están totalmente puestos, ¿verdad? Adrede, que yo en mis redes sociales tengo a alguna persona, o que en algún momento empecé a aceptar gente pues en general, y empiezan esos Correcto. discursos de personas que yo conozco? Sí, exacto. Justamente hemos tenido casos, ¿verdad? Personas que nos han dicho, bueno, es que yo tenía tal persona y me empezaba a atacar, ¿verdad? Entonces lo que hice fue eliminarla de mi perfil, ¿verdad? Si eso le daba tranquilidad o sabía que la persona iba a estar bien, son decisiones propias porque son sus propias redes sociales, claro. ¿verdad? Entonces, porque nos han comentado en algunas experiencias que hemos intercambiado y nosotros, bueno, muy bien, si eso le hace sentir bien, perfecto. Es un tema también de protección o de seguridad, y las personas buscan sus mecanismos, ¿verdad? Porque también hemos recomendado no postear en tiempo real en dónde se encuentra y cuál es su ubicación, ¿verdad? Que muchas veces se suele hacer, ¿verdad? Entonces eso también es un tema de seguridad, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esta persona que está atacando, ¿verdad? Y diga, bueno, se encuentra en este lugar y voy a moverme hacia ahí, ¿verdad? Son ejemplos hipotéticos que tenemos por ahí. Estos mensajes de odio que a veces pueden ser hasta amenazas, que en general, ¿verdad? Tanto en la población con la que ustedes trabajan como en general, ya sea en temas de género o en temas de política, el análisis que hacen ustedes, si son amenazas, ¿qué tanto llegan a concretarse? Sí, hasta el momento no hemos tenido una denuncia o un comentario, por decirlo, que haya surgido desde esa situación, ¿verdad? De que sí se concretó porque le empezó a decir, ¿verdad? Pero nosotros hemos articulado, ¿verdad? Ya sea con algunas instituciones, y esto pasa
tenemos una línea de denuncia también, en caso que se pueda dar. Probablemente se ha dado, pero de manera disfrazada o más sutil, ¿verdad? Porque se ha pasado, ¿verdad? Pero no hasta el momento de tener una agresión física o confrontativa real, de frente a frente, más allá de las pantallas o de la parte digital, que nos hayan comentado alguna experiencia de alguna de la población nuestra. Se suma en el trabajo de ustedes también, porque según el informe, bueno, entonces población LGBTIQ sí tiene un aumento en cuanto a los ataques a nivel digital, pero ataques xenófobos, racistas en temas de discapacidad y relacionados con religión disminuyen. ¿Para ustedes esto es así en estas otras poblaciones o inclusive pues desde su experiencia como psicólogo? Claro, en el caso de las personas migrantes LGTBIQ el riesgo sigue siendo doble. Puede no beneficiarse de esta reducción de la xenofobia, ¿verdad? Porque al mismo tiempo son víctimas de ataques por su orientación sexual o su identidad, ¿verdad? Esto sí ha aumentado, ¿verdad? Porque hay una doble discriminación, por decirlo, por ser persona migrante y LGTBIQ, y si tiene alguna otra interseccionalidad, ya se puede triplicar o más, ¿verdad? Para nosotros no podríamos decir que ha disminuido, porque sí hemos tenido comentarios que en ciertas zonas, ¿verdad?, del país o incluso algunas instituciones, el abordaje no ha sido el diferenciado. Que aquí me gustaría recalcar que no es un abordaje especial como muchas veces se considera o dice se quiere que se trate, no, es un abordaje diferenciado desde un profesional de una institución que está respondiendo a un servicio, a una necesidad de una persona ciudadana que también está y vive y habita en este país, ¿verdad? Entonces, estos ataques, ¿verdad?, podríamos interpretarlos que han disminuido hacia otra población, ¿verdad?, que no es tal vez la que estamos apoyando o atendiendo, ¿verdad?, pero el odio está concentrado en otros grupos, particularmente, como lo mencionaba anteriormente, pues, en mujeres y en personas LGTBIQ, y sabemos que esto demuestra que el discurso de odio busca siempre un blanco vulnerable, y en este caso son estas poblaciones que nosotros estamos apoyando. Y ese blanco vulnerable pues puede estar en cualquier parte y también de cualquier edad. Me decía usted que tal vez son personas jóvenes, pero no quita que en población menor también esté siendo vulnerada y, ¿por qué no?, personas adultas que uno cree que no le pasaría o que no le afectaría una situación de estas. Correcto, sí, efectivamente, ¿verdad? Eso no descarta. Considero que el tema de estos discursos no distingue edades, ¿verdad? No hay, y creo que esta línea del respeto se está perdiendo y creo que es ahí donde tenemos como que trabajar en reforzar justamente estos valores democráticos que tiene el país y este tema de derechos humanos que con otros discursos de otros grupos antiderechos se ha manifestado, que se ha distorsionado. Entonces creo que por ahí también anda la narrativa que necesitamos como volver a esto y fortalecer como esa línea de respeto. Dice el informe que sobre tema de masculinidades agresivas que encienden el odio en redes sociales, 7 de cada 10 mensajes de odio y discriminación son emitidos por hombres. ¿Así lo hacen notar también ustedes? Correcto, sí, la mayoría viene, digamos, de perfiles de hombres, ¿verdad? Siempre hay de ambos, por decirlo, ¿verdad? Pero sí, el aumento es más del tema de hombres. Aquí sería interesante analizar, saber de por qué, ¿verdad? Pero uno podría como deducir o pensar debido a la dinámica, ¿verdad? Pero tal vez no tengo ahorita en este momento el dato concreto o el análisis como para decirlo, bueno, viene desde por el tema machismo o por el tema de decir, bueno, yo soy más hombre o etcétera, ¿verdad? O algún otro tipo de comentarios, pero creo que podría ser interesante. Pero tal vez sí podría andar por ahí, de querer tener el control, de querer demostrar algo de superioridad. Sí, probablemente, ¿verdad?, que ande por esa misma línea, ¿verdad? O porque ve como una amenaza al tema de, bueno, decir el factor de la hombría, ¿verdad? O porque también el tema de las personas trans los desafía, o hay varias perspectivas que podríamos mencionar, ¿verdad? Pero podría ser por esa línea también.
Ahora, ¿qué hacer como sociedad desde los diferentes ámbitos? Yo como usuaria de las redes sociales, ¿qué puedo hacer? Que tal vez no soy, no promuevo el odio, pero entonces, ¿qué puedo hacer si veo esto? Sí, claro, como organización que nosotros defendemos derechos humanos de las personas LGTBIQ, migrantes, ya lo mencionaba, vemos con preocupación esta situación, ¿verdad? Este elemento de discurso, pero aquí el mensaje es claro, ¿verdad? El hecho de tener acceso a una red social que nos permite poder escribir o redactar lo que queramos o que deseamos decirlos, ¿verdad? Pienso de que aquí es el tema de seguir fortaleciendo esa empatía, de que al momento que redactemos, si tenemos esa posibilidad, el mensaje sea asertivo, sea de una manera objetiva, que no promueva la violencia y no estemos como en un dime que direte, por decir, sino que no sea confrontativo, ¿verdad? Pero muchas veces las personas somos reactivas, ¿verdad? Y esto es lo que viene a provocar este tipo de situaciones. Denis, y si no tengo nada bueno que decir, mejor no decirlo. También, ¿verdad? Sería muy bien. A nivel de sociedad, ya un poco más hacia la jerarquía, instituciones, el gobierno, ¿qué piensa usted que se puede hacer? Bien, como Costa Rica no puede permitirse retroceder en los avances por la igualdad que ha hecho, ¿verdad? Entonces aquí el llamado es concreto, que el Estado debe fortalecer estos mecanismos o estos protocolos de disminuirlo, de trabajar en conjunto con la sociedad civil, con las organizaciones, con instituciones que están erradicando y llamado pues, a esta unidad de eliminar cualquier tipo de discurso de odio y discriminación, de violencia y de rechazo que hay, ¿verdad? Creo que hay un trabajo muy importante que hacer desde la institucionalidad, desde las organizaciones y desde las instituciones en las cuales estamos trabajando en este tema. Uh-huh. Y pues para hacer algún trabajo conjunto, yo no sé si ustedes trabajan con alguna institución, organización, alguna otra. Sí, nosotros tenemos alianzas con instituciones del Estado, ya sea con el Poder Judicial, con la CONAMAC, con la OIM, con el ACNUR, que son organismos internacionales, con la Defensoría de los Habitantes, que hemos realizado trabajos sobre este tipo de situaciones. También algunas empresas privadas que se han sumado para realizar estos esfuerzos en conjunto y procesos de capacitación o de ciberseguridad para seguir fortaleciendo estos mecanismos y pues seguir trabajando en espacios más inclusivos. Uh-huh. La forma pues también de poder contactarles a ustedes, no sé si ustedes pues brindan charlas, dan apoyo en general. Sí, pueden contactarnos ya sea al número de WhatsApp, que es el 8448-7128, o a nuestro sitio web, que ahí está uno de nuestros correos electrónicos. Ya la página web es www.ircacasabierta.org y ahí nos pueden contactar a través del WhatsApp o el correo electrónico para poder coordinar algún tipo de actividad o proceso de formación. El correo sería el info.irca1@gmail.com o nuestras redes sociales que nos encuentran como Irca Casa Abierta también. Más simple con las redes sociales, en Facebook o en Instagram también. En Facebook, en Instagram, en X también, ¿verdad? Estamos activos y ahí podemos también responderles en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias, Denis Castillo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Él es director ejecutivo de IRCA Casa Abierta, además es psicólogo, hablando ahorita pues sobre poblaciones que según nos daban cuenta los datos de este informe de Naciones Unidas, pues en general, les decía al inicio, desde el año 2021 han aumentado los discursos de odio a nivel digital en un 400%. Un 344% está relacionado con población sexualmente diversa, que de hecho es el tipo que tiene mayor discriminación en este momento, pero en general pues ha habido un aumento considerable. Si bien es cierto, hay otros ámbitos en los que no se está dando tanto esta situación, por ejemplo, en la parte de xenofobia, en la parte de racismo, de personas con discapacidad, también lo relacionado a
a la religión. En este caso, pues el informe sí mencionaba una disminución, pero nos decía Denis que pues cuando ya hay una mezcla con el tema de migración, con diferentes aspectos, pues sí pueden entonces conjugarse. Creo que lo que decíamos de si no tengo nada bueno que decir, mejor no decirlo, no esconderse detrás de un teclado para buscar ofender o para buscar quitarle la paz a alguien. Creo que ese es uno de los temas que más debe calar ante números tan fuertes y tan importantes como este. Vamos a hacer una pausa. Nuevamente, pues el agradecimiento a Denis Castillo por acompañarnos, porque ya vamos a venir con otro invitado. El informe también habla de la parte de violencia en género, en política, y ahora que estamos también en esta época electoral. Ya casi vamos a venir. Esto es Asiento Extra. Gracias por estar con nosotros. 2:34 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más de Asiento Extra, en esta edición de miércoles, hoy 20 de agosto. Yo soy Lorena Bogantes y pues durante este programa hemos estado conversando sobre un informe de Naciones Unidas. Hace unos días estuvimos viendo los datos, pues en general con el vocero encargado de Naciones Unidas, que nos estuvo planteando algunos temas. Ahorita pues hemos querido ir analizando algunos de ellos, profundizar en por qué es que se van dando estas situaciones en este aumento tan considerable que nos daba cuenta el mismo informe, números que son bastante fuertes por la cantidad de mensajes y la forma en la que se ha ido multiplicando el odio a nivel de las redes sociales, que por qué no, de cierta manera, pues lo vemos reflejado también en las calles, lo vemos reflejados también pues en algunos grupos específicos, en algunas reuniones de amigos, por qué no, que las cosas van cambiando un poquito de ánimos y ya se torna cada vez más violento. Bueno, son diferentes contextos en algunos hogares también, pues donde esposas, hijos no la pasan nada bien, así que importante pues hacer conciencia sobre la violencia a nivel digital, pero que de una u otra manera también puede llegar a ser pues de manera física, de manera presencial. Ya está con nosotros Emanuel Segura. Él es investigador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas. Le damos la bienvenida, le agradecemos por el contacto y por acompañarnos también para poder analizar esto desde otro punto de vista. Y pues nos están indicando que también el tema de género y el tema de la política en las redes sociales, pues tiene mucho de qué hablar. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Buenas, mucho gusto. Soy Manuel Segura Salas, un gusto estar aquí con ustedes y espero podamos tener una grata conversación. Bueno, en general, bueno, la ventaja también es que tengo a alguien joven aquí conmigo, entonces me imagino que el análisis de las redes sociales, la parte de política, es algo en lo que usted está bastante inmerso. No sé cuánto tiempo tiene de estar involucrado y también, y si ha notado, lo decía ahora con el invitado anterior, ese aumento considerable en el porcentaje de mensajes de odio. ¿Lo ha notado también usted en los últimos años? Claro, vieras que, bueno, en los últimos 3 años hemos notado desde el proyecto de análisis de tendencias en redes sociales del Observatorio de la Política Nacional, donde hacemos asistencia, que la mayoría de temas políticos relacionados a, por ejemplo, género y también relacionados a lo que son los problemas habituales, como por ejemplo el tema de la economía, la seguridad y también el tema de la corrupción, son los más comunes para ver este contenido, ¿verdad? El contenido de violencia, de odio y de exclusión hacia ciertos grupos de la sociedad. Entonces, es muy curioso porque, digamos, cuando uno hace el análisis en las redes sociales, específicamente los hacemos en Twitter, podemos ver de que la mayoría de las personas, cuando son noticias negativas, tienden a comentar más. Entonces, por ejemplo, vemos el arresto de la ex defensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum,
y fue una noticia súper mediática y la mayoría de comentarios claramente eran comentarios negativos. Pero cuando vemos, por ejemplo, aprobaciones de leyes que son positivas, como por ejemplo la ley para la extradición, hemos visto que hay poca interacción entre las cuentas que están en redes sociales. Entonces, eso ha sido un punto focal de lo que ha sido el proyecto de análisis de tendencias, que la tendencia más común es que las noticias más negativas son las más mediáticas. Emanuel, y si es una noticia todavía más positiva, no sé, inversión en algún parque infantil o similar, algún premio que se diera a alguna agrupación, cuesta todavía más ver esos mensajes de apoyo, entonces. Se suelen ver mensajes de apoyo, pero en menor medida a cuando son, por ejemplo, mensajes o noticias, ¿verdad?, más negativas. Entonces, la mayoría de temas que nosotros seleccionamos, porque nosotros lo que hacemos es seleccionar cada quincena los temas más relevantes en redes sociales, vemos que la mayoría son negativos. A veces hay uno que otro, ¿verdad?, que llega a ser positivo, pero es muy mínimo. La tendencia que hemos tenido desde hace 3 años a nivel quincenal ha sido principalmente eso, noticias negativas. Entonces es algo muy interesante de ver, porque tras de eso, cuando uno llega a ver las noticias negativas, muchos de esos comentarios son discursos de odio. De hecho, pues el informe dice que un 31% el aumento de la cantidad de personas que emiten discursos de odio con un tono más violento y personalizado, con cuentas reales. Además, la gente le está perdiendo el miedo a ofender a un político, está perdiéndole el miedo a ofender a la familia, ¿por qué no? Si es una noticia o si es un tema relacionado con algún, no sé, homicidio o algún femicidio, la gente pierde el miedo a ofender en las redes sociales, entonces. Sí, claramente, eso se ha podido, bueno, evidenciar también con lo que son las actitudes, ¿verdad? En temas ya políticos, la normalización de ciertas actitudes autoritarias, ¿verdad? Porque también el último informe que hizo el CIEP en abril de análisis de opinión, se puede evidenciar, ¿verdad?, cómo la mayoría, bueno, cómo viene un aumento significativo los valores, más que todo al estilo autoritario. Entonces, muchos de estos valores vienen relacionados con lo que son discursos de odio, temas de censura, y ahí es donde viene la pérdida de, por ejemplo, criticar más allá de solo una crítica normal, sino de rechazar o excluir a ciertos políticos por o cómo se ven, las cosas que dicen, al partido político que pertenecen, o también su desarrollo, por ejemplo, académico. Se ha notado mucho que existe una descalificación frecuente hacia lo que son políticos más especializados en áreas como de ciencia social, pero se ve a veces menor en temas más que todo como económicos, ¿verdad? Entonces es muy común estar viendo este aumento de los discursos de odio, principalmente hacia figuras políticas, como por ejemplo son los diputados de la República, ya que al haber una conformación multipartidaria es más fácil, ¿verdad?, de encontrar grupos de diferentes visiones que lleguen a descalificar a uno u otro partido político. Además a esto hay que incluir el tema de que se están legitimando los discursos de odio desde lo que son los espacios de poder, las cuotas de poder. Por ejemplo, es más común llegar a escuchar los miércoles, ¿verdad?, lo que son discursos incendiarios de parte de Casa Presidencial en lo que son las conferencias de prensa. Esto ha llegado a normalizar mucho de que cuando se realizan las conferencias de prensa, usted va y ve los comentarios, la mayoría son de descalificación. ¿Y por qué sucede esto? Porque el gobierno pasa frecuentemente mencionando a actores políticos que llegan a ser un poco polémicos, o también que llegan a relacionarse con temas coyunturales, por ejemplo, la aprobación de la ley de jornadas 4x3, entonces, no sé, se menciona el tema y se mencionan a unos 5 actores políticos y ya dicen de que estas personas son, no sé, un riesgo para el avance del proyecto, y automáticamente ya a estas personas, aunque en sus redes sociales, aunque hablen de otros temas, les recalcan esto, ¿verdad? Entonces hay que ver muy bien, ¿verdad?, cómo se están legitimando estos discursos desde los espacios de poder. También se ve desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el aumento considerable de los discursos de odio contra las personas sexualmente diversas. Se ha visto que desde curules, desde la Asamblea Legislativa, se han emitido discursos de odio, que hasta el mismo presidente de la Asamblea ha tenido que frenar algunos de esos discursos
por lo atacantes que llegan a ser. También el tema de personalizar a los partidos políticos. Ahorita está muy común que al pasar a redes sociales, los partidos políticos no es un grupo definido el que da un mensaje, sino es X diputado, X expresidente el que da el mensaje. Entonces ya ahora el partido político no es una conformación de muchas personas en redes sociales, sino que ahora ya es el diputado o el presidente o el ex vicepresidente. Entonces eso llega también a tener un tipo de rechazo hacia lo que son las fuerzas políticas y también a la participación política. Ser mujer y además estar en política. ¿Cómo analizamos esto también en cuanto a los discursos de odio? Y aquí, pues, independientemente si compartimos o no el criterio de esta mujer que está en cierto poder. Sí, se ha visto que, bueno, las mujeres tienen mayor probabilidad, más que todo mujeres que están en política, de recibir discursos de odio. Actualmente, bueno, se han estado tratando de tomar medidas como la ley de la violencia contra lo que es contra la mujer, además de lo que son las políticas, ¿verdad?, en contra de la violencia política, pero el problema está en la regulación en redes sociales. Es muy común llegar a ver en redes sociales como la mayoría de comentarios que reciben las, por ejemplo, diputadas, llega a ser más de cómo se ven, cómo visten, cómo hablan o hasta quién fue su ex esposo. Entonces ahí es donde hay un tema medular. Se ve muy común atacar a la persona y no al argumento. Entonces, digamos, una diputada puede estar hablando de una ley de conservación ambiental o algo similar, pero le van a llegar a recalcar el cómo está vestida, digamos. O le van a recalcar de que ella llegó ahí, por ejemplo, por el esposo, o llegó a ese puesto de poder porque tuvo una relación sentimental con una persona del partido político. Entonces va a un tema muy personal de su vida diaria, más allá de lo que están hablando. Entonces se ataca aquí a la persona. Y que esto no suele suceder tanto o no se le da tanta importancia cuando se trata del género masculino. Exacto, más bien a las personas de género masculino se les critica más por su trabajo, por sus capacidades, por ejemplo, de dar un discurso o por la capacidad, digamos, que tiene para defenderse de otros actores políticos. Por ejemplo, a veces se critican a los hombres por cómo hablan del presidente, por ejemplo, o por una gestión que realizó que no fue la más adecuada, o por un posible caso de corrupción. Por eso son las principales maneras en las que se critican más que todo a los hombres, más allá de ser, por ejemplo, en cómo se visten o quién es su pareja o quién no es su pareja. En general, la política nos va a seguir trayendo esto, y ahorita que venimos ya a época de elecciones, nos va a seguir trayendo discursos de odio. Y voy de nuevo, independientemente si nos gusta X o Y candidatos, si estamos de acuerdo o no con sus posturas, se van a manifestar con palabras fuertes. Sí, claro, ahorita estamos, bueno, en pre-campaña, ya ahorita en octubre comienza lo que es la campaña política y bueno, se ha visto un auge, como les dije anteriormente, de lo que son las ideas o los valores más que todo autoritarios, que esto refuerza esta idea de no respetar y no cruzar esa línea de lo que piensa el otro o de lo que hace el otro desde un punto de vista, por ejemplo, individual, de cómo se ve, cómo se siente, su posición política o de un discurso y una discusión respetada. Lo que se va a comenzar a ver son, por ejemplo, descalificaciones hacia, por ejemplo, sus familiares, temas, por ejemplo, descalificaciones de actitudes, acciones o al grupo al que pertenece. Por ejemplo, es más probable que se vean discursos de odio contra una persona LGBT que a un posible candidato político que no lo sea. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado, y también que ahorita ya viendo el panorama y haciendo retrospectiva, podemos ver de que este aumento de los discursos de odio, aunque se han desacelerado, van a seguir aumentando. Y la idea ahorita es tomar las medidas posibles, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, los diputados, aprobar leyes que estén pendientes, para así poder tener una regulación efectiva de lo que es la propaganda electoral
en redes sociales, porque ahorita se va a comenzar a desarrollar de ciertos grupos o partidos políticos información que puede cruzar esta línea del discurso de odio. Entonces hay que tener también la consideración de que esos discursos de odio no se conviertan en propaganda electoral. Se hace política en la calle, se hace política en las redes sociales también. Cómo hacer, ¿verdad? Y cómo podemos analizar un posible discurso de los candidatos, aspirantes a presidencia, aspirantes a diputaciones, para evitar que haya mucho discurso de odio en sus redes sociales. Es decir, para yo mostrar mi fortaleza ante los rivales, pero tratar de que mis seguidores no vayan a ser parte de esto. ¿Usted cree que sea posible? Sí, sí puede ser posible. Aquí también hay que recalcar, ¿verdad? Y es importante educar a la población en que existe un principio de igualdad y no discriminación. Es un principio que lo plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un ordenamiento jurídico y regulaciones en contra de la discriminación que lo que buscan es combatir violencia, marginalización y la misma discriminación. Entonces, en este momento hay que entender que existe un marco jurídico que claramente hay que reforzar, hay que ir mejorando progresivamente, pero que se puede utilizar y, por ejemplo, si usted recibe algún discurso de odio o, por ejemplo, en redes sociales alguna información falsa donde también venga incluido el discurso de odio, usted puede presentar, por ejemplo, las medidas legales, una posible querella, para así, primero, respetar su vulnerabilidad y también, bueno, su parte íntegra. Y también es importante lo que usted dice, porque la política se hace en las calles, se hace diariamente, la política está en todas las acciones que hacemos nosotros, pero ¿qué pasa? Muchas acciones que estamos haciendo se están automatizando a través de las redes sociales, como lo es la comunicación entre nosotros. Entonces, ahorita hay que empezar a analizar las redes sociales no como un campo político para futuro, sino del presente. Ya tenemos que ver cómo las personas se comunican y se expresan todas sus opiniones y sus estrategias respecto a figuras políticas por estos medios digitales, y también que hay que entender que no es un espacio superficial, es un espacio de campo político, es un espacio de análisis, y también como es un espacio donde conviven todas las diferentes visiones políticas, hay que tener ciertos límites, ciertas regulaciones, y también que este sea un espacio para futuras investigaciones en disciplinas como son de las ciencias sociales, principalmente para buscar nuevas herramientas y medidas que eviten lo que es la violencia, la violencia en redes sociales y los que son los discursos de odio. Y esto es principal erradicarlo para poder construir una sociedad que no sea tan polarizante y que pueda existir esa discusión sana, porque ahorita lo que sucede es que las redes sociales, al tener poca regulación, la discusión llega a ser confrontativa y de descalificación más allá de constructiva. Entonces hay que buscar por eso, y por eso recomiendo una guía jurídica que es del Colegio de Abogados, que es la guía jurídica para prevenir y erradicar los discursos de odio y la discriminación en Costa Rica, que se hizo junto con la ONU, que, bueno, trae ciertas recomendaciones al respecto, así como el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, que es de Ciudadanía Responsable, que explica el tema de lo que es también la huella digital, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir muchas cosas en redes sociales, pero así como eso puede afectar al receptor, también me va a afectar a mí en un futuro, por ejemplo, el conseguir un empleo, o si voy a presentar un seminario o algo por el estilo, eso me puede llegar a afectar porque la huella digital no se borra, queda en el internet, y eso también construye su propia identidad más allá de solo lo que haces a diario de manera personal. Pero muchas veces todos estos mensajes vienen desde cuentas falsas o desde cuentas totalmente anónimas. También existen lo que son, bueno, los bots, ¿verdad? Que son estos más que todo pagados, y los trolls, que son personas que se crean la cuenta falsa y a través de ese nombre falso están publicando. El tema ahí es que, bueno, ya eso son regulaciones que se deben hacer con lo que son las empresas en sí, ¿verdad? Lo que es Meta y X, más que todo para tener una coordinación entre lo que es la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la igualdad y la no discriminación,
pero ya esto depende de una alianza más que todo público-privada y hasta transnacional. Ahorita que menciona usted los bots, la inteligencia artificial, pues ahorita de cara a la campaña electoral, a todo lo relacionado con la política, podrá ser utilizada a favor o en contra, y también podría o no fomentar entonces estos mensajes con discursos de odio. La inteligencia artificial realmente en redes sociales, bueno, ya se ha visto, ¿verdad?, presente ahorita en precampaña, como ha estado súper presente. Lo hemos visto con el tema de esto de los audios que salieron de Pueblo Soberano de Mayulia Ortega, la presidenta, donde ella afirmaba que era inteligencia artificial, pero otros dicen que no es así. Entonces, a ese punto de la inteligencia artificial puede funcionar de manera, siento yo, más que todo negativa, más que positiva, porque puede ser de que usted haya dicho algo que sí fue en la vida real, pero si sale a la luz o se filtra, ya usted puede simplemente decir que fue inteligencia artificial y ya se sale del problema de una manera más fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial nos puede ayudar también a difundir lo que son noticias falsas, el tema de la desinformación, y ahí es donde vienen los bots. La mayoría de bots funcionan para esa función, desinformar, porque no hay otro objetivo más allá, por ejemplo, periodístico o de generador de contenido. Si usted tiene un perfil falso, es para difundir una información que no va a ser lo más, lo más buena posible, ¿verdad? Entonces, por eso hay que manejar el tema de la inteligencia artificial con responsabilidad, y eso también va a quedar como experiencia. Lo que vaya a suceder en esta campaña electoral nos va a quedar como experiencia para la próxima legislatura en lo que es la regulación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la propaganda electoral, así como la regulación de la inteligencia artificial en el tema de ya a diario, por ejemplo, por parte de políticos, así como de nosotros como usuarios. Muy bien, bueno, ya vamos cerrando. Más bien agradecerle a Emanuel. Emanuel, ¿le puedo hacer pregunta? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene usted? Lo veo muy joven. 22 años. Bueno, pero creo que hemos tenido una muy buena conversación, y ahí le seguiremos tomando en cuenta, porque claro, siempre es bueno encontrar nuevos talentos y también nuevas voces y caras que nos puedan acompañar. Un análisis final y un mensaje también pues para la población joven, que como lo decía anteriormente con Denis Castillo, en 30 segunditos, para esas personas que creen que pueden decir lo que sea detrás de un teclado. Para las personas jóvenes, principalmente, tengan responsabilidad, tengan mucho cuidado con lo que publican en redes sociales. Lo que usted pone ahí ya no se borra, y eso va a ser nuestra futura identidad. Nosotros ahorita estamos en un mundo digital donde lo vemos como un espacio superficial, como donde tenemos la libertad de poder decir y hacer lo que sea, pero hay que tener mucha responsabilidad, porque esto puede ser y puede influir hasta nuestro propio currículum a futuro. Y también incitar a que se informen de la mejor manera. Cuando dan información, verifíquenla, y también invitar a que las personas puedan votar informadamente, que es lo importante. No votar a través de la desinformación, sino hacer su propio análisis y su propia lectura del panorama político. Emanuel Segura, investigador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también por darnos estas perspectivas. A usted las gracias. De esta manera nosotros vamos cerrando esta edición de Asiento Extra. Hoy en Mesa de Análisis también estará puesta sobre la mesa en general discursos de odio, cómo es que sucede esto en las redes sociales. Pues aquí en Grupo Extra también hemos querido tratar de abordar este tema y este espacio pues desde diferentes perspectivas, para que usted pueda hacer ese análisis, para que se pueda tomar conciencia. Muy importante, no darle pelota si usted se encuentra alguno de sus mensajes, tratar de bloquear, ¿por qué no?, ¿verdad?, ante este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros. Gracias a Rodo también en la parte de los controles. Y bueno, continúe usted con más de los 92.3 FM. Que tenga feliz tarde.